Izquierda Unida apuesta por crear una red de viviendas públicas en régimen de alquiler desde una empresa municipal. Cayo Lara, en España, ha dicho, hay 146 desahucios diarios y el PP sitúa al lado de la banca contra las medidas antidesahucios que propone Izquierda Unida. El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha defendido hoy en Marbella la necesidad de poner en marcha medidas para garantizar el derecho a la vivienda y acabar con la cifra de 146 desahucios diarios que se producen en España. Lara ha puesto de manifiesto el fracaso del gobierno del Partido Popular en materia de vivienda, ya que la dación en pago solo se ha podido acoger el 0,7% de las personas víctimas de los desahucios y únicamente un 8% se ha podido beneficiar de una moratoria, mientras que solo un 0,4% ha entrado en el Fondo Social creado por el gobierno. El dirigente de Izquierda Unida apuesta por 3 medidas eficaces: la retirada del recurso de institucionalidad que el PP interpuso a la Ley para la Fundación Social de la Vivienda aprobada por Izquierda Unida desde el gobierno andaluz, la dación en pago con carácter general y la creación de un banco público de viviendas con todos los inmuebles del Sareb, el llamado Banco Malo, para su adjudicación mediante el mecanismo de alquiler social. Bueno, pues el discurso de Izquierda Unida, desde luego, y la acción tiene un correlato de coherencia en los distintos foros. Hablaba Cayo Lara de las propuestas que se defendieron ayer mismo en el Congreso de los Diputados. También en el encuentro previo, pues José Antonio Castro nos ha comentado esa ley para la función social de la vivienda que garantice que haya toda persona en Andalucía pueda tener garantizado el derecho fundamental a la vivienda y se acabe con los desahucios. Pero también en Marbella, en lo local, tenemos un discurso que hila perfectamente con todo esa misma acción que defendemos en otros ámbitos. Y en Marbella, además, donde es desde luego el paradigma de la especulación urbanística ligada además a la corrupción, en Marbella donde se han promovido más de 16.000 viviendas ilegales, donde según el propio Observatorio del Suelo y la Vivienda del Ministerio de Fomento hay aún hoy día más de 11.000 viviendas vacías. Existen demandas de vivienda, existen desahucios, igual de esos 146 desahucios que hay diarios en España, también tienen esa misma situación en Marbella, donde hay una plataforma local de estos desahucios que está constantemente recibiendo las reivindicaciones, las demandas y necesidades de muchos vecinos que sufren esta situación. Por tanto, es más injusto. Por esto nosotros desde Izquierda Unida venimos desde hace ya mucho tiempo, incluso antes de que estallara esta burbuja en forma de la crisis especulativa inmobiliaria de forma clara. En 2007 propusimos en el Ayuntamiento que se creara una empresa pública de la vivienda, una propuesta que incluso fue aprobada por unanimidad. Por tanto, el acuerdo está ahí. Lo que ocurre es que no se ha cumplido 8 años después, a pesar de ser más necesaria que nunca. Y por eso vamos a iniciar una campaña que continuará en los próximos meses, también informando a la ciudadanía, porque hay mucha necesidad de demanda de vivienda en Marbella que no está cubierta. El Plan General recoge construir 9.500 viviendas de protección oficial en su periodo de vigencia. Pues bien, en los 8 años de gobierno de Ángeles Muñoz, del Partido Popular, solo se han edificado 144 viviendas y además la mayoría siguen estando aún vacías porque había una lista de 6.000 personas que la solicitaron, pero luego por el mecanismo de gestión, dando a una empresa privada su promoción y, por tanto, haciendo una vivienda al final de promoción privada, encarecida incluso con el suelo que se le repercutió al precio, pues salía más económico incluso poder adquirir una vivienda en renta libre que la vivienda de VPO, y esos 6.000 demandantes, como decimos, no han llegado al final ni a cubrir por imposibilidad de hacer frente a una hipoteca ni esas 144 viviendas. Sin embargo, hay opciones y están desde luego vigentes, que son las que defendemos desde Izquierda Unida, y es que haya una red pública de viviendas en alquiler social o alquiler con opción a compra. Tener el alquiler como la referencia con la que hay que desarrollar y garantizar el derecho a la vivienda también en Marbella, donde se ha especulado tanto, donde la vivienda ha sido tan solo objeto de negocio, una mercancía. Queremos que la vivienda sea un derecho y por eso estas iniciativas que presentamos desde Izquierda Unida, marcando las zonas concretas donde el Plan General de Ordenación Urbana dice que se debe promover esa vivienda y, por tanto, pues pudiendo ir aglutinando una auténtica red municipal de vivienda en alquiler social que dé salida a todas esas necesidades que estamos teniendo de forma muy clara en Marbella. En la Marbella en la que se da esa paradoja, en la que hay miles de viviendas vacías y miles de personas sin vivienda. Izquierda Unida viene hoy aquí a Marbella a hablar de vivienda en un doble sentido. El primero, el de la vivienda por derecho, un derecho humano que debiera ser inalienable. Os lo ha comentado tanto Cayo Lara como Miguel Díaz.
apostamos por la dación en pago, apostamos por la función social de la vivienda, apostamos por el fomento del alquiler. Vamos a hacer una batalla con el Banco Malo, con la Sareb, porque vamos a blindar todo el parque público de vivienda frente a estos fondos buitres y vamos a intentar blindar también, o que los ayuntamientos entiendan que debe de ser blindadas también los parques de vivienda municipales. Lo decimos porque es uno de los deportes favoritos de los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, vender la vivienda pública municipal a los fondos buitres, especular con esa necesidad. Vivienda por derecho. Eso es lo que garantiza Izquierda Unida, lo que hemos estado demostrando este tiempo. Pero también venimos a dar un mensaje sobre la posibilidad que nos ofrece la vivienda para la reactivación de un sector fundamental como es el sector de la construcción, y que una vez que sale de dos burbujas que han estallado, la burbuja inmobiliaria y la burbuja de las infraestructuras innecesarias, tenemos que ponerlo en valor. Pero en valor también pensando en dos cuestiones: las necesidades de las personas y en la eficiencia en el gasto de cada céntimo de dinero público. Por lo tanto, Izquierda Unida tiene un ambicioso plan de construcción sostenible basado en el plan de vivienda y de rehabilitación, una inversión de 1.000 millones hasta el año 2020, una intervención directa en más de 370 barriadas preferentes. Estamos hablando también de la necesaria sostenibilidad energética. Cuando hablamos de rehabilitación es importante la actuación en los edificios y en la vivienda para que sean eficientes desde el punto de vista energético, y estamos hablando de la Ley de Movilidad Sostenible. No solo debemos tener vivienda, debemos tener espacios amables, ciudades abiertas, pensadas para el ciudadano, y por lo tanto el transporte público colectivo, los carriles bici, los carriles específicos para ese transporte colectivo también forman parte de las inversiones, de las previsiones que tiene Izquierda Unida contempladas en su programa de gobierno, vuelvo a decir, para proteger un derecho humano básico, fundamental, pero también para reactivar desde otros parámetros un sector fundamental como es el de la construcción. Bueno, hoy estamos hablando de política de vivienda. Hemos tenido aquí estamos teniendo un encuentro con afectados por la política de vivienda en nuestro país. Y quiero decir que ayer tuvimos un debate en el Parlamento con la ley de segunda oportunidad que ostentosamente está vendiendo el Gobierno del Partido Popular. Y lo que ayer nos presentó fue una ley de segunda penalidad, porque ha sido un fiasco, un fracaso absoluto la política de vivienda que ha seguido este Gobierno a partir de lo que conocemos como la Ley de Buenas Prácticas. Ha sido escasísima, ha sido una ridiculez la afección que han tenido las políticas del Gobierno en cuanto a una serie de parámetros. Por ejemplo, para poner un botón de muestra, en viviendas de dación en pago, es decir, cuando la gente no puede pagar la hipoteca y le quitan la vivienda y además se queda debiendo dinero al banco, pues solamente se han quedado sin deberle dinero al banco por esta política del Gobierno del PP el 0,7% de todas las personas que tenían el problema de la pérdida de la vivienda y quedasen debiendo dinero al banco. Ha sido un fiasco incluso la política que hicieron de que le iban a facilitar un porcentaje, unas viviendas a la gente que se quedara sin casa, y ha sido ridícula la cifra sobre el conjunto de personas desahuciadas. No ha llegado al 0,4% las personas que han tenido acceso a una vivienda de toda la gente que va perdiendo la vivienda a lo largo de los años. Cada día se producen 146 desahucios en nuestro país. Y, curiosamente, no se ha querido abordar este problema a fondo porque el Gobierno es un Gobierno que está prisionero de la política de los bancos. Es el mando a distancia, el Gobierno del PP, del sector bancario de nuestro país. La mejor prueba la tenemos es que con la Ley del Derecho a la Vivienda de Andalucía, primero el decreto y después la ley, el Gobierno del Partido Popular, por orden de la banca, recurrió la ley al Tribunal Constitucional de tal forma que ese derecho que dice la Constitución española que deben tener garantizados todos los ciudadanos y ciudadanas, recogido en el artículo 47 del derecho a la vivienda, se está violando, se está vulnerando, y el Gobierno del PP, con ese recurso al Tribunal Constitucional, ha hecho posible que en Andalucía se siga desahuciando a la gente de sus casas. Quiero decir que la posición política que venimos defendiendo desde Izquierda Plural en el Parlamento de España es que la dación en pago se tiene que producir para todos aquellos casos que a la gente le quiten la casa, que la deje
porque no pueda pagar la hipoteca, no se le puede quedar debiendo dinero al banco. Eso se llama usura. La segunda cuestión es que, en todo caso, la gente que no pueda pagar la hipoteca, porque las hipotecas surgieron de una política especulativa que se hizo en la década de la burbuja inmobiliaria en España, que solo se pensó para favorecer los intereses de los especuladores y de los grandes promotores, la gente que no pueda pagar la hipoteca de la vivienda tiene que tener una sustitución por un alquiler social hasta que vengan mejores tiempos, la gente pueda recuperar empleo y pueda hacer frente a los pagos de la hipoteca de la vivienda. Y, en tercer lugar, hay muchísimas familias en este país que, por el bajo nivel de salarios que se ha provocado con las políticas laborales que han realizado los dos últimos gobiernos, la reforma laboral de Zapatero y la reforma laboral del Partido Popular, con los salarios actuales, un tercio de los salarios en España no llega a 648 euros, no pueden pagar la hipoteca de la vivienda y, por tanto, hace falta vivienda protegida social. Y, en ese sentido, planteamos que todas las viviendas que ha expropiado el Estado con la expropiación de la banca, que nos estamos comiendo el agujero de distintas entidades de ahorro en nuestro país, decir que todas esas miles de viviendas que han pasado a la Sareb, al Banco Malo, son viviendas que se tienen que poner en un banco público de viviendas para que la gente que no tiene vivienda tenga una vivienda con la garantía del Estado en un alquiler social. Esas son las políticas fundamentales que estamos centrando en nuestra propuesta. Y en esa dirección vamos a trabajar y trabajamos y llevamos la propuesta en el programa de Gobierno para Andalucía y vamos a continuar con la propuesta defendiéndola en el Parlamento de España y, naturalmente, la llevaremos en la propuesta para el Gobierno de España cuando lleguen las siguientes elecciones generales en el mes de noviembre. Por tanto, concluyo, la política de Izquierda Unida, en este caso sobre la vivienda, es que se tiene que aplicar a rajatabla el artículo 47 de la Constitución española, porque ninguna persona en este país se puede quedar sin casa porque no tenga empleo y porque no tenga posibilidades de pagar un alquiler o de pagar una hipoteca de la vivienda. Esta mañana a las 10:30 ha tenido lugar una rueda de prensa